Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. Antes de que seguramente tienen preguntas sobre Pesaj, porque Pesaj es una fiesta con muchas cosas para aprender. Tenemos la limpieza de Pesaj, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Eh, la Agadá misma, lo que, lo que se hace en la noche de Pesaj. El Yom Tov, que es un Yom Tov, que es distinto a lo que es un Shabbat. Eh, Pesach tiene un montón de alajot, lo que tenemos que abarcar en estas clases próximas. Si Dios quiere, tenemos una clase hoy. Vamos a tener una clase el miércoles, a esta misma hora más o menos. Está lo que se reza, las cosas que se dicen en el rezo. Hay un montón de cosas. Pesach es un... Entramos en otro mundo. Entonces hay que aprender un montón de cosas. Y todo eso es en una semana lo que hay que hacer todos esos cambios y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible porque a mí lo que me importa es que sea clara la clase, que ustedes entiendan lo que estamos hablando y también que se lleven algo rico espiritual, que algo que les dé ganas de seguir siendo mejores personas y apegarse a Hashem lo que se pueda. Entonces tenemos todas esas cosas. Hoy vamos a hablar un poco más en general. Voy a tratar de entrar en lo más posible lo que se pueda. Una de las cosas que yo hago en las clases es utilizar el Shulchan Aruch en español, que es en la página 175 y ustedes lo tienen. La mayoría tienen el Shulchan Aruch. Lo que no tienen es conveniente que lo consigan porque eh, cuando hay veces que es muy lindo que un rabino da una clase y que te dice algo interesante y está todo bien, pero después cuando el rabino se va a la clase con el rabino y no te queda de dónde dijo todo lo que dijo. Entonces a mí no me interesa mucho tampoco que dar una linda clase y después que la persona se quede sin toda esa información. Entonces, en general, trato de basarme de cosas escritas o les trato de pasar escrito cosas para que después de la clase se puedan recordar las cosas que hablamos en la clase leyendo. Entonces ahora, como tiene que ver mucho con la halajá, entonces vamos a hablar de Pesaj por intermedio del Shulchan Aruch, que dijimos que está en la página 175. Entonces en la página 175 lo que empieza a decir es que lo que nosotros sabemos, que, que en Pesaj este, se, se conmemora la salida de Egipto. Entonces hay un montón de cosas que, por un lado, estamos hablando de algo que pasó, pero por otro lado estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestra vida también. Primero quería decir también de que esta clase es para la elevación del alma de la mamá de mi mujer, Masoda Bat Hanina, que falleció hace 2 años. Y bueno, hoy es el día de fallecimiento de ella, entonces la clase está para la elevación de su alma. Y, y bueno, en Pesach se conmemoran varias cosas. Se conmemora la salida de Egipto, pero también se conmemora no solamente un acontecimiento histórico, sino que algo parecido. Nosotros pasamos procesos parecidos. Los procesos que están escritos en la Torá o los procesos que estamos haciendo cuando estamos cumpliendo una fiesta judía, tienen que ver también con procesos que nosotros tenemos que pasar. Y la liberación es un poco raro, porque vos me decís, quiero liberarme, y para liberarme tengo que atarme un montón de preceptos. Entonces, ¿cómo me estoy liberando? Si yo quiero liberarme, entonces no quiero estar libre, hacer lo que se me da la gana, y no que tengo que cumplir con las alajot de Pesaj y no comer esto, y comer menos de las cosas que yo en general como, y obligarme a limpiar la casa y hacer esto, esto, otro. Como quien dice, parece más es ser un esclavo que salir de ser esclavo Pesaj. Entonces, ¿cómo es eso? Y la respuesta es que la dimos en la clase pasada, que dijimos
que la Torá nos trae la libertad en la vida cotidiana, nos trae eh, la espiritualidad en la vida cotidiana y no que vos tenés que salir de tu vida para vivir la espiritualidad. Y que para eso lo que sí se precisa tener un orden. Y orden es lo que llamamos ceder de Pesaj. Nosotros para poder, eh, tenemos la libertad, no es hacer cualquier cosa, porque también, por ejemplo, en música, no sé si han escuchado, hay músicos que, o en la pintura, que es surrealista, que hacen tiran un chorro de pintura en un coso y dicen que eso es arte. Pero eso lo puede hacer cualquiera, entonces eso aburre, no es interesante que la persona que lo hace gana mucho dinero, pero la gente que mira esa artesanía le aburre porque cualquiera puede hacer eso, no es una cosa. Lo interesante es amoldarse a un molde y hacer algo que sea con reglas, y las reglas son las reglas visuales. Entonces, cuando uno ve una cosa de arte de verdad, entonces ahí uno se asombra porque está hecho con un orden determinado. Lo mismo es con la música. Hay música que cuando es demasiado improvisada la música, entonces es menos agradable porque la música se hace pesada. Bueno, la cuestión es que estamos diciendo de que es medio paradoxal decir de que vamos a salir de Egipto y que estamos hablando de liberación, y lo que estamos haciendo, estamos trabajando muy duro, limpiando la casa y cambiando los utensilios que tenemos, haciendo un montón de cosas. Y la respuesta que dimos es que para ser libre no es hacer lo que cualquier cosa, porque hacer cualquier cosa lo hace una persona que Jesús Shalom no es normal, dice cualquier cosa o hace cualquier cosa. Una persona normal se basa en, un, en algo ordenado. Entonces, el orden, la libertad está dentro del orden. Es decir, cuando lo sabemos también con la música, cuando una persona hace una música, lo hace en una tonalidad determinada, y cuando la música es demasiado disónica, que son ruidos que no tienen relación entre sí, la gente no escucha, no le gusta escuchar eso. Lo que le gusta escuchar es música ordenada, cuando está todo basado en algo que se puede unir. Y lo que nos une es el orden. Y por eso en Pesaj lo que tenemos que hacer es traer la libertad a la vida cotidiana. Y para traer la libertad a la vida cotidiana hay que hacer dos cosas. Una cosa que se nos puede pedir, que es la limpieza. Y la limpieza no es limpieza porque sí, sino que tenemos que limpiar porque tenemos que sacar el hametz que hay en nuestra posición, lo que hay en casa. Yo les puedo decir para tranquilizarles, porque hay gente que a veces se pone demasiado. Somos una generación que tiene problemas excesivos con las cosas. Entonces, para que no tengamos problemas, les digo que una persona barriendo y limpiando la casa como lo hace antes del sábado, antes que viene una persona que es de importancia, ya cumplió con la limpieza de Pesaj. Lo que pasa es que nuestras madres y nuestros antepasados aprovecharon eso y lo tomaron hasta el final y daban vuelta a la casa, daban vuelta a las baldosas para limpiar y las ponían de nuevo. Hacían un poco exagerado, pero está bien. No es algo que hay que hacerlo con el límite del buen gusto. O sea, si te atrae estrés, si te hace mal y toda la familia está peleando porque no está la casa como se debe y porque la limpieza causa estrés, entonces eso tampoco vale. Lo que vale hacer es hacer una buena limpieza, una limpieza a fondo, y estar seguro de que no te olvidaste de que no hay en tu posición, en tu casa, ninguna cosa que es Hametz. Entonces, para que puedas decir la bendición de Kol Hamirá Bejamía de Ita Berreshutea, es una cosa que se dice antes de Pesach, de que no tenemos nada de Hametz eh, en nuestra casa. Entonces, para que no sea que no sea una bendición que está dicha, mal dicha, porque no es verdad, entonces se tiene que limpiar para estar seguro de que no hay nada en tu posición. Entonces se debe limpiar la casa para sacar todo el hametz que hay en la casa. Entonces, esa es una de las cosas. Pero eso siempre es bueno y siempre es útil, sacar porquerías y sacar cosas. Todo lo que uno saca de adentro de uno tiene
gana, porque primero que puede dar a gente que no tiene de las cosas que uno tiene, puede dar ropa, muebles, cosas que a uno le parece que están. En Uruguay hay una feria que se llama Tristán Narvaja, que la gente vende en el piso cosas que no las quiere. Bueno, acá hay como buen uruguayo, tuve que averiguar donde hay una feria ahí. Hay una feria del Pishpishim que se llama en hebreo. Hay una en Haifa y hay una también en Tel Aviv de Pishpishim. Y también en Natania, hay en varios lugares que hay ferias de esas que la gente pone cosas que las saca afuera. Pero la cuestión es que uno puede sacar cosas que no le sirven para darle a los demás. Y lo que está de más cargarlo también es bueno tirarlo. Y, y la limpieza siempre hace bien. Eso es lo que nos insinúa también Pesaj. Pero también nos insinúa con la palabra Pesaj. Pesaj en hebreo es Pesaj, que es la P es la boca y Saj es pura, es la purificación de la boca. ¿Y cómo se purifica la boca? Se purifica con dos cosas: comiendo cosas que son buenas para la salud y buenas para el kasher, que son kasher, controlando la comida, que es también es lo que está permitido. Está prohibido robar, está prohibido adulterio, está prohibido un montón de cosas que están prohibidas. Comer está permitido, pero a pesar de que está permitido comer, hay que limitarse también en la comida. Entonces, en Pesaj limitamos la parte de la comida, pero también limitamos la parte de la palabra. Y la parte de la palabra es no hablar cosas que no están bien. Una persona, no, a veces capaz que no se da cuenta, pero la forma de hablar y lo que dice te pone en una situación, te pone en quién sos de verdad. Es decir, si yo hablo correctamente, hablo en buena forma y hablo con buenos modales y hablo en una forma respetuosa y digo cosas buenas, siempre estoy diciendo cosas buenas a los demás, positivas, eso te hace bien a vos. Cuando una persona al revés, José Shalom, dice malas palabras, habla mal, discute, grita, se enoja, dice cosas malas a la gente, dice lo que se llama la Yonamá, habla cosas que están mal hablando sobre los demás. Todo eso se está ensuciando el alma de él mismo. Entonces, en Pesaj hay que limitar la palabra también. Hay que elevar la palabra, hacer que la palabra sea pura, por eso es Pesaj. Hay que elevarse también en la forma de hablar. Y por eso en Pesaj también se habla. Es la fiesta que se habla más larga, porque se dice que la madrugada de Pesaj demora por lo menos media hora, 40 minutos leerla. Entonces es el día que no solamente hay que evitar de hablar, sino que hablar bien. La Agadá es hablar bien. No es solamente porque a veces si una persona, no sé si conocen, hay un cuento del Baal Shem Tov, de que una vez un Hasid leyó que está escrito que una persona que hace Tanit Dibur, que hace ayuno de hablar 40 días, en el día 40 se le aparece Eliao el profeta. Entonces él hizo 40 días de que no habló con nadie durante 40 días y 40 noches. Cuando llegó el día 40, no se le apareció Eliao. Entonces fue al Baal Shem Tov y le dijo, quejándose: ¿cómo puede ser que está escrito de que la persona que por 40 días no habla, se le aparece el Eliao Naví? A mí no se me apareció. Entonces lo sacó afuera y lo puso al lado de un caballo. Le dijo: mira, yo desde que lo conozco este caballo no lo escuché nunca hablar y no creo que se le haya parecido Eliyahu Naví. Entonces con eso les quiso decir de que no depende a veces las cosas de cómo de hacerlas o no hacerlas, sino de cómo también las haces. Si vos dentro tuyo seguís siendo como una especie de Hazel Shalom, no estoy diciendo a nadie de ustedes o a nadie, sino me lo estoy diciendo a mí mismo. Si yo sigo siendo un animal, entonces no importa que me pare de hablar, porque cuando vuelva a hablar, si voy a hablar como un caballo otra vez, entonces voy a seguir siendo un caballo. Entonces lo mismo, el no hablar no te hace una mejor persona. Lo que te hace mejor persona es pensar lo que vas a decir y decir cosas buenas y cambiar la forma de hablar. Entonces la Haggadah de Pesach nos dice eso: pensar en cómo hablar y hablar positivamente, que es decir la Haggadah. Y en la Haggadah, bueno, es
es una oportunidad para hacerse un poquito más cerca a la religión en Pesaj, porque si uno lee la Haggadá, a veces en algunos años estuvimos pensando, ¿para qué tenemos que leer esto? Pero cuando leemos la Haggadá y vemos de que nos dice la Haggadá que durante todas las generaciones siempre hay alguien que está buscando al pueblo de Israel y que nos quiere exterminar solamente por ser el hecho de ser judíos y que Hashem nos salva de eso, entonces eso ya nos hace acordar. Además, que nos hace pensar de que hay inclusive muchos hoy en día que están diciendo ya, a pesar de que todavía hay gente que pasó el holocausto que no pasó, que fue un invento de los judíos, etcétera, etcétera. Eso se puede ver cotidianamente que la gente dice esas cosas. Y nosotros vemos que esto pasó ayer y sin embargo la gente ya está diciendo de que todo fue una mentira, que no pasó. Entonces por eso hay que recordar y eso refuerza de que la guerra de Pesaj y todo lo que pasó en la salida de Egipto fue algo que de verdad sucedió. Lo que nosotros vimos eh, en, en Pesaj fue que estábamos en una situación tan difícil de que Hashem tuvo que hacer 10 milagros para poder sacarnos de Egipto. Y eso después lo vamos a ver, tiene que ver con cosas de Kabbalah y de la Sefirot, que él tuvo que revelar. Lo que sucede es así, de que nosotros tendríamos que sentir la presencia de Hashem en forma directa, es decir, de que una persona no tendría que tener ninguna duda de que Hashem existe, sino que lo tendría que sentir. Eh, el hecho de que nosotros no sentimos y tenemos dudas de la existencia de Hashem es por cuestiones que pasan en nuestra generación, en nuestra vida, que hacen que se hacen como una especie de ocultamientos, que uno dice, no puede ser que Hashem exista si pasa tal cosa y pasa tal otra y pasa esto y pasa lo otro. Como quien dice, parece que la existencia de Dios, si uno se imagina de que hay un ser todopoderoso, entonces tiene que ser todopoderoso y que tiene que hacer el bien, y que cómo puede ser que hay tanta gente que sufre. Entonces eso nos aleja de Hashem. Pero a veces nosotros nos olvidamos de que en este mundo tenemos libre albedrío, tanto los judíos como los no judíos, y que una de las reglas del libre albedrío es que Hashem no se mete, que quiere que vos mismo llegues a las conclusiones y llegues a ser bueno porque lo decidís por vos mismo y no que lo haces por la fuerza porque Dios está presente. Es como quien dice, cuando hay un policía en la ruta, entonces todo el mundo no pasa la velocidad porque está el policía, los puede multar, pero después cuando ve que ya no está el policía, ya sube la velocidad. Entonces, Hashem no quiere que la gente cumpla las cosas y haga las cosas por interés de que él está presente y él se siente, sino que quiere que haga las cosas porque decidió que quiere ser así, porque quiere hacer apegación y hacer igualación de forma con el Creador y ser buena persona. Entonces, para que te puedan decir, bueno, vos sos una buena persona y te felicito, tienes que haberlo elegido, porque si te dicen, sí, vos sos buena persona que no me robaste, dice, no, en realidad no te robé porque me estabas mirando, si vos no me estabas mirando, yo te robaba todo. Entonces ya no puedes ser una buena persona. Para que ser una buena persona es que tenés la oportunidad de robar, tenés la oportunidad de hacer y no lo haces. Y siendo de que el mundo, somos una unidad, y el hecho de que todos los seres humanos estamos en una situación determinada es culpa un poco de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que hacer teshuvá todos despacito e intentar de que el mundo sea mejor. En la época de la salida de Egipto, los el pueblo judío que había sido un pueblo que estaba muy cerca de Hashem en la época de Jacob y de Yosef, se imaginan estos dos justos inmensos y todos los hijos de Jacob, etcétera, que eran justos muy grandes, eh, fueron descendiendo y fueron siendo parte del exilio que estaban en Egipto, y de a poquito se fueron acostumbrando a algunas cosas que los egipcios también hacían, y fueron creando ocultamientos, y esos ocultamientos hicieron una alejanía, fueron alejando de la
sensación de la creencia de Hashem y de la existencia con Hashem. Entonces, Hashem, para sacarlos de ahí, tuvo que hacer varias cosas y fue cada vez eh, revelando un poquito. Y fue revelando con las 10 sefirot. Entonces, cada vez que se revelaba una luz, vamos a decir que empezaba con la luz de Malhut, entonces, para los que estaban eh, en esa situación por una cuestión de que cayeron en esa situación, pero ellos no, de verdad no estaban en esa situación porque querían estar en esa situación, entonces ellos recibían luz, pero aquellos que estaban ahí porque querían estar en esa situación recibían oscuridad. Entonces, como quien dice, los golpes eran, no eran golpes, sino que eran revelaciones. Entonces, cada vez que iban superando una revelación, para los judíos y para todos aquellos que estaban en ese nivel de, de percibir esa luz, esa espiritualidad, entonces ellos subían un nivel espiritual. Pero para aquellos que esa luz era como oscuridad, al revés, era como cuando a una persona le pones luz cuando está con los ojos cerrados por mucho tiempo que le hace daño a la vista. Entonces, para unos es un golpe y para otros es algo bueno. Entonces, no me voy a entrar demasiado en eso porque quiero pasar a la Jot. Pero eso más o menos fue lo que pasó, que fueron 10 etapas que tuvo que hacer Hashem para que el pueblo esté dispuesto a recibir las 10 luces. Y cuando recibieron las 10 luces, entonces estaban en un apego bastante grande y pudieron salir de Egipto y tuvieron el milagro del que se abrió el Mar Rojo y ahí salieron. Y cuando salieron, la unidad que tenía tan fuerte el pueblo de Israel los llegó a un nivel espiritual muy grande que gracias a eso recibieron la Torah. Entonces, todo lo que nos estamos haciendo ahora con estas cosas de Pesaj nos está haciendo propicios para recibir la Torah de verdad y para recibir la elección verdadera, que es lo que queremos hacer. Entonces, esa es la introducción. Después, para ser un poco más prácticos, perdón que baje de una cosa a la otra, en Pesaj empieza el 15 de Nisan. Entonces, es un primer día que es Yom Tov. El 15 de Nisan es el 1 de abril. El 1 de abril es el Día de los Inocentes, ¿no? Bueno, el 1 de abril es de noche, es Pesaj. Un día antes se hace lo que se llama Bdikat Hametz, eso lo vamos a ver dentro de un rato. Y después, el día 1 de abril, que es el día miércoles, Yom Revi'i en hebreo, pasa a ser Pesaj. Entonces, es un día de Yom Tov, es como una especie de Shabbat que se puede cocinar. Cosas que están permitidas de cocinar en Yom Tov. Hay cosas que hay que tenerlas preparadas ya, por eso hay que hablar de Alajot Yom Tov. No voy a entrar ahora en las Alajot Yom Tov, porque ustedes, la mayoría, estuvieron en clases, pero nosotros vamos a hablar de las Alajot de Yom Tov, pero no es en este momento. Entonces, en Israel es un día de Yom Tov. Fuera de Israel son 2 días. Entonces, el 15 y el 16 son de Nisan, son 2 días de Yom Tov fuera de Israel, en Israel solamente el 15. Y después hay unos días de Hol HaMoed hasta el último día, que es el 22 de Nisan, que es otro día de Yom Tov. Y después es lo que se llama Mimuna, que es el día donde ya se puede comer Hametz, entonces se hace como una especie de fiesta. A ver, me hacen una pregunta. La Bdikat Hametz, Abdikat Hametz se hace el Yom Shlishi Ba'erev, el día domingo, el martes por la noche, después de Arbit, se debe hacer la Bdikat Hametz. Si una persona se va de viaje antes y va a volver después de Pesaj, entonces tiene que hacer antes de irse de viaje. Pero si una persona
está en su casa, tiene que hacerlo después de Arbit, el día de Pesaj, el día de antes de Pesaj. Pero ya voy a llegar ahí. Ahora lo que estoy hablando es más o menos cómo acontecen las cosas. Entonces, el primer día se hace Bdikat Hametz, después, al otro día de mañana, se tiene que quemar el Hametz que quedó en la casa y sacarlo de la casa. Más o menos es a las 10:30, una cosa así, se quema. Y a eso de las 11 ya no se puede comer nada Hametz. Y, y ya se está preparando para Pesaj. Después, ese día de noche se hace Arbit de Yom Tov y después cuando se vuelve a casa se dice la Haggadah de Pesach con todo lo que se debe hacer. Ahora voy a seguir con la página 176 que habla de la prohibición del Hametz. Por Hametz entendemos cereales fermentados de 5 especies, que son trigo, cebada, espelta, avena y centeno, o cualquier producto sólido o líquido elaborado a partir de esos cereales y que fermentó, como la harina, que sufrió fermentación por causa de la humedad, el pan, los bizcochos, pastas alimenticias, cerveza, whisky, etcétera, durante el periodo de Pesaj, que es desde el 15 al 21 de Nisan en Israel y en la diáspora del 15 al 22 de Nisan, está prohibido consumir todo lo que sea hametz o todo alimento que fue mezclado con hametz durante Pesaj. Y está prohibido también sacar provecho de eso, o sea que no es suficiente que está prohibido comer, está prohibido que lo tengas en tu posesión, que sea tuyo, y también sacar provecho, que se venda, entonces, o recibir dinero por eso, o lo que sea. Entonces, todas esas cosas están prohibidas en ese periodo. La consumición de Hametz es sancionada por la Torah con la pena de Karet, que es expiación del alma de su raíz divina. Y esto ya lo explicamos varias veces, que hay varios niveles de Karet. Hay un Karet que es muerte, que la persona, eh, como quien dice, tendría que morir, pero hay un Karet que muere el alma, que es peor todavía, porque cuando una persona muere, Hasu Shalom, si muere por cualquier circunstancia, puede que esa muerte le cause que se le perdone muchos pecados gracias a que fallece. Pero cuando la persona tiene muerte del alma, que es decir, que el alma se desconecta, entonces eso es una muerte que ya como que no tiene arreglo. Por lo tanto, hay que tener cuidado y no comer hametz en Pesaj. Las matzot que consumimos durante Pesaj son las tortas elaboradas con masa no fermentada y los productos kasher para Pesaj son aquellos que no contienen traza alguna de hametz. Ahora voy a explicarles qué es hametz y qué no es hametz. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que el trigo, la cebada, espelta, avena y centeno, cuando están secos, que no tienen nada, desde el momento que yo pongo agua un poquito a cada uno de ellos, desde ese momento, pasando 18 minutos, después de 18 minutos, eso fermenta y pasa a ser hametz. Entonces, toda cosa de esos 5 elementos que hablamos, cuando se mezcla con agua, no importa si tiene levadura o no tiene levadura, el hecho de que se mezcló con agua, si no se cocinó antes de que pasen 18 minutos, eso fermenta y, eh, y pasa a ser hametz. Entonces, todo lo que fue hecho de esa forma es hametz. ¿Qué es lo que transforma? Porque también la matzá se hace con harina y agua. Lo que sucede es que todo el tiempo, y hay dos tipos hay rabinos que ellos dicen, la gran mayoría dicen que si pongo agua en, en la harina, por ejemplo, si yo no estoy amasándolo, si no estoy haciendo algo con eso, enseguida, en menos de 6 minutos, ya empieza a fermentar. Entonces ya es hametz enseguida. Pero si yo lo estoy amasando, si estoy tocando, entonces tengo 18 minutos para cocinarlo. Entonces cuando ya lo pongo en el horno, después de 18 minutos, antes de 18 minutos, eso pasa a ser matzá. Entonces la matzá no ustedes van a ver que hay matzot,
de los sefaradim o de otras colectividades que, que son más, parecen como una pita, no parecen como una matzá. Esta es una creación más ashkenazí, la matzá, que es finita. La matzá, el pan, que es bastante parecido a una pita, la matzá tradicional, que se hacía bien fina y se ponía enseguida en el horno. Entonces, ahora, después que sabemos este dato, tenemos que saber otra cosa. Todo lo que yo agregue, además de agua, hace que la fermentación sea más rápida. Entonces, si yo agregué un jugo, por ejemplo, un jugo de naranja al agua, o puse algo dentro de y lo mezclé, eso hace que la fermentación sea más rápida. Entonces, hay algunos ashkenazim que no dicen, eso se llama matzah ashira, y eso está prohibido de comer para los ashkenazim. Que cuando se mezcla con una cosa tercera, la fermentación es más rápida, y siendo que la fermentación es más rápida, entonces no, ya se pasa a ser hametz. Para los sefaradim hay cosas que están permitidas de hacer, y por eso ustedes van a ver que hay galletas determinadas, algunas cosas que están hechas con harina que fue mezclado con alguna otra cosa más, pero entró mucho antes de los 18 minutos al horno, entonces eso ya no es hametz. Otra cosa es que la harina de papa no es harina. Entonces, aunque fermente la harina de papa, o que tenga una forma de fermentación, entonces no es hametz. Entonces, por lo tanto, ustedes van a ver muchas galletas hoy en día, cosas que no habían en nuestra época. Yo estoy hablando, tengo 57 años, 58 años, y estoy hablando cuando nosotros éramos chicos, no había en estas cosas. Hoy en día hay un montón de cosas que se parecen muchísimo a cosas que está prohibido de comer, pero que están hechas con harina de papa. Entonces, siendo que es harina de papa y no de los 5 cereales que hablamos, entonces eso no fermenta y se puede comer. Bueno, entonces, después, dicho esto, las otras cosas, todo lo que está prohibido también mezclar algo hametz con algo que no es hametz. Y hay una ley en la kashrut que se llama se anula si hay 60 más. Es decir, si yo tengo ahora una olla que tiene eh, que tiene 61 litros de sopa, y en esa olla cae un pedazo que es un litro de sopa que no es kasher, vamos a decir, la sopa pasa a ser kasher porque tiene 60 que la anulan a ese uno. Entonces, siempre que hay una cosa que es kasher, cuando hay algo que cayó por casualidad, no por intencionalmente, yo no puedo decir, bueno, voy a hacer una sopa, le voy a poner 60 cosas kasher y una no kasher, y bueno, y me voy a tomar una sopa. No, eso no lo puedo hacer. Lo puedo hacer cuando por una casualidad, una cuestión que no estaba por fuerza mayor, algo que pasó y que cayó algo no cayer dentro de la sopa, que yo no puedo saber ahora dónde está y no lo puedo sacar, entonces tengo que ver si me puedo comer eso o no puedo comer eso. Como hoy en día, gracias a Dios, hay más abundancia, entonces uno cuando tiene una especie de duda así, lo tira y se termina el asunto. Pero en épocas de cuando nuestros padres eran más chicos, hay muchas situaciones donde ellos no tenían para comer y no se podía tirar la comida de esa forma. Entonces, cuando tenemos uno entre 60, entonces eso no se hace prohibido. Esto pasa también en lo que es hametz. Si por casualidad cayó un pedazo de algo que no es, que es hametz, en 60 de algo que es kasher de Pesach, eso está permitido, pero eso es a condición que no se hizo a propósito y a condición que no se hizo en la época de Pesach. Desde el 15 de Nisan no se anula ni siquiera con 1000. Aunque tenga 1000 más, no se anula. Por lo tanto, lo de 60 es válido a todo lo que se hizo antes de Pesaj. Si uno hizo una comida
antes de Pesaj, o compró algo que estaba entreverado por casualidad o por alguna razón y tenía 60 más, eso se puede comer a condición de que todo esto haya pasado antes de Pesaj. Pero si pasa dentro de la semana de Pesaj, aunque sea una amiguita, ya hace eso no kasher. Por lo tanto, hay que tener cuidado y por eso está tan importante la cuestión eso que está escrito fue antes de Pesaj en los envases de las comestibles. Está escrito fue hecho antes de Pesaj, etcétera, etcétera. Todo eso es porque la mayoría de la gente que cumple con los mitzvot no quiere comer cosas que fueron mezcladas durante o fueron cocinadas durante Holomoed de Pesaj porque no podés saber que si capaz que cayó algo ahí y entonces eso pasó a ser no cayer. Entonces los que son más adictos a hacer las cosas como se debe, en general no hacen compras de cosas que son hechas durante la semana de Pesaj, sino que fueron hechas antes de Pesaj. O se compran cosas que fueron cocinadas o hechas después de Pesaj. Después que terminó la semana de Pesaj, entonces todo lo que fue hecho después de esa semana se puede comer. Bueno, eso es una cosa. Después está lo que se llama, hay dos tipos de matzá que van a ver ustedes. Van a ver una matzá que es la matzá que es de máquina, hecha a máquina, que algunos dicen que es más yerá porque se hace mucho más rápido y no hay intervención del hombre, entonces se limpia mucho mejor, etcétera, etcétera. Y algunos dicen que al revés, que la matzá más yerá es cuando el hombre sí interviene y eso. Lo que pasa es que es así, que cuando hay 30, 40 personas haciendo matzot, las matzot se hacen más caras porque se precisa más mano de obra, entonces las matzot salen más de 100 shekel el kilo. Pero cuando son esas de máquinas, entonces salen más baratas porque no se precisa mano de obra, se precisa menos manos de obra y sale mucho más durante los 18 minutos. Entonces, imagínense que durante los 18 minutos tenés que hacer lo que te salga lo máximo de matzot, siempre van a salir menos que lo que sale una máquina que en 18 minutos pues una cantidad muy grande, se autolimpia y sigue haciendo, etcétera, etcétera. Entonces van a ver matzot que son las cuadradas, esas las chatitas, después van a ver matzot de los sefaradim, que es como una especie de pita, que también son matzot, y van a ver matzot que se llama shmura, que es las matzot que se hacen en la noche antes de Pesach, que se hacen matzot hechas a mano, y en general se reparten, hay Hasi de Chabad reparten, hay gente que las compra, nosotros las compramos, aquí tenemos una especie de fábrica que hacemos en el Ishuv de matzot a mano, etcétera. Entonces, eso con respecto a las matzot. Los productos, esto lo vamos a ver después, hay que leer, entonces lean después, cuando tengan tiempo, la página 177, 178 y la página 179 es productos Hametz y Kasher para Pesach. Los productos completamente Hametz. El pan, pasteles, bizcochos, fideos, cerveza, whisky son completamente Hametz, ya que son fabricados a partir de harina y cereales que tuvieron un proceso de fermentación. Los productos contenidos mezcla de Hametz, numerosos productos sin ser completamente Hametz, son prohibidos por contener mezcla de Hametz como sustancias y extractos producidos a base de cereales. A menudo dichos ingredientes no figuran en la descripción del contenido. No voy a entrar en esto porque es muy complicado, es para rabinos, pero más o menos hay cosas que, hay una cosa que se llama Adabara Ma'amid, cuando lo que le da el gusto es la cosa que es no kasher, entonces tampoco eh, pasa por 60. Si vamos a decir de que tenemos una comida que cayó, tenemos una olla con 60 litros de leche y cae un pedazo de carne, que seguro hay más de 60 eh, para ese pedazo de carne, pero le da gusto a la leche. Entonces, siendo de que le da gusto y si es más rico todavía, se le da a probar a un no judío y el no judío prueba y es más rico que la leche común, entonces eso se llama Dabar Ma'amid, es lo que lo hace más rico. Entonces, siendo de que lo hace más rico a pesar de que tiene más de 60, no se anula.
Y lo mismo pasa con el Hametz. Cuando el Hametz es lo más interesante, es lo más importante, a pesar de que hay más de 60 no se anula. Pero eso es para que tengan así de cosas en general. Las comunidades ashkenazí acostumbraron a prohibir la consumición de legumbres secas durante Pesach debido a su parecido con los 5 cereales prohibidos. Pero los sefaradim consumen arroz y los ashkenazim no comen arroz, por ejemplo. Eh, los utensilios. Hay que cacherizar los utensilios de Pesaj. Nuestros padres, patriarcas, abuelos, madres, etcétera, lo que tenían una vasija para Pesaj y una vasija para todo el resto del año. Entonces lo que hacían, en lugar de cacherizar lo que tenía, se lavaba bien, se ponía dentro de un cartón, se ponía parte dentro de un mueble y se sacaba lo que es callar de Pesaj y se terminó el asunto. Que es lo que hace también la mayoría de la gente hoy. Pero aquellos que no tenían posibilidades económicas, entonces esto es bastante largo y complicado. Yo no voy a hablar muy largo ahora, lo que les voy a decir es que el plástico y algunas cosas ¿cómo se dice? De barro, eh, jarras y todas esas cosas ¿cómo se dice? Jarcina, eh, Arcilla. arcilla, todas esas cosas que eso no se puede cayerizar. Se debe lavar y se pone adentro de un lugar. Pero lo de vidrio, lo de metal, las ollas se pueden cayerizar. Para cayerizar, la ley es que como absorbió el Hametz, también lo saca. Es decir, si lo absorbe en frío, es suficiente lavarlo en frío. Si lo absorbe en caliente, es suficiente en caliente. Pero si lo absorbe, por ejemplo, haciendo un asado, entonces eso ya se precisa lo que se llama libún, que es hacerlo a fuego. Se saca solamente a fuego. Esas son cosas también muy largas. Yo solamente hoy estoy hablando en términos generales. Tienen que tener utensilios para Pesaj y para los días de la semana. Lo que se hace se lava todo y se pone en un lugar y para Pesaj se compra vajilla especial o se cayerizan las ollas de las formas como dijimos en este momento. Los utensilios que se utilizan todo el año y que no serán empleados deben ser lavados y guardados hasta que utensilios de metal pueden ser cayerizados. Y bueno, esto es por hoy. Me parece que no voy a hacer una clase corta porque es mucho material. Lo importante es que traten de leer cómo hasherizar las cosas, todas las leyes de Pesaj. Así vamos a seguir, si Dios quiere, la clase que viene seguimos profundizando con las cosas que tienen que ver con la cacherización. Y después vamos a hablar de la Haggadah. Y después, si Dios quiere, vamos a hablar de Yom Tov y de las cosas que se deben agregar o decir en los rezos. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles. Lo importante es que estén todos bien y veo que están todos bastante bien con todo. Es que nos estamos durmiendo a veces bien, a veces dormimos menos, a veces nos sacan el sueño, pero bueno. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer alguna pregunta.